Yo tuve muchas reflexiones fuera del fútbol, como un granito social, político. El mundo necesitaba un espacio de celebración. Es un fin de ciclo. De este liderazgo totémico, sobrehumano, todopoderoso, encarnado sin ninguna duda en Messi, y arranca otro modelo, la importancia del equipo. Este mundial fue el primer mundial donde creo que los entrenadores tenían una cantidad de información nunca antes de un jugador, porque había IA. Bienvenidos a I Love My World. Y hoy, ¡Campeones del mundo! ¡Quiere volar! ¡Quiere volar! ¡Quiere volar! ¡Quiere volar! Bueno, a ver, ¿qué? sonó el silbato final de este mundial. Hemos concluido el mundial con muchas experiencias, muchos aprendizajes. Vamos a hablar de liderazgo, del trabajo en equipo, de la cultura, del negocio, de todo lo que fue el mundial. Tenemos ¿Cuántos episodios? O sea, No, uno, ok. tenemos Lo un condensamos. ratito, 40, 50 minutos para hablar, Adrián José, sobre el mundial. Pero no sin antes escuchar a la doctora Daisy. Doctora Daisy. Aquí estoy. Hoy les tengo una fórmula muy especial. Si ganas cuando pierdes, cuando ganas, ganas doble. La inteligencia artificial no entiende. Yo no sé, entiende el fútbol. No entiende. Yo no sé ustedes y lo que voy a decir, por favor, no se entienda por haber ganado, porque justo antes de la final se lo comenté a mi familia que había sido el mundial más bonito que yo había vivido en mi vida, ¿no? No sé si ustedes comparten Lo platicamos esa en la idea, mañana. ¿sí? Entonces, para empezar, eso sería lo primero. Qué afortunados. Fue un mundial, yo creo que muy especial. No sé si porque fue aquí en México, no sé por qué, pero fue muy especial. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es entender por qué este mundial fue tan especial. Porque esta verbalización no solo es para los que estamos en México. O para los mexicanos. O para los mexicanos. En realidad es una verbalización de medios españoles, de medios Sí. argentinos, en Centroamérica, en Europa. O sea, en general, ¿por qué el mundo ha visto a este mundial como un mundial especial? Bueno, ¿Qué hay detrás? Yo tengo Deja- vas, José. Es que como soy el campeón, No, perdón, por eso, venga. Campeón primero, por favor. Ole, ole, ole. pero somos campeones, digamos, humildes. Hay mucho que hablar. Y ven que obviamente soy muy apasionado por el fútbol, evidentemente por la selección española y la mexicana, pero no dejo de estar viendo siempre los aspectos sociológicos, culturales, y llevándolo a nuestro terreno, porque así veo el mundo, Así, tal cual. y aunque estemos en la parte ociosa, ven que he afirmado hace muchos años cómo la generación millennial tiene o ha generado el mayor vacío de la historia de la humanidad en cuanto a cambio generacional, ¿no? Y en fin, otro día entramos en eso, o de hecho en algunos episodios lo hemos abordado. Y uno de los elementos que sostienen ese cambio es de este liderazgo totémico, sobrehumano, todopoderoso, que también es real, encarnado sin ninguna duda en Messi. Es un fin de ciclo de ese modelo. Y arranca otro modelo, que es lo que ha traído encima de la mesa la generación millennial y los Zetas, que es dejar de ese liderazgo individualista a la importancia del equipo. Del colectivo. Yo creo que eso, aunque al final siempre hay un elemento azaroso, si meten el penal o no meten el penal, si el córner, ¿no? Si desvían, ¿no? Pero simplemente así fue. Pero así fue. Y lo que sí es cierto es que al final quien ganó en esa final es el máximo exponente, la deidad hecha carne en el fútbol, que lo reconozco y lo he reconocido en privado, pero ahora lo reconozco en público. Hasta este mundial, para mí, Maradona era lo máximo. Pero ver jugar a Messi en este mundial fue algo inhumano, cercano a un ser Dejar de la luz carne. y espiritual, donde déjense los goles, cada pase
habría un espacio de posibilidad. Nunca he visto jugar a alguien así. Y al mismo tiempo se eclipsó contra un equipo. Y eso creo que, más allá de lo anecdótico, de lo azaroso, sí es un cambio de ciclo. Así lo veo. Y por eso creo que, al menos desde el fútbol, hay otros elementos fuera del fútbol, en los aficionados, en el negocio, en fin, hay muchas circunstancias. Pero desde el punto de vista de fútbol, porque si estamos todos ahí, millones de personas en el mundo entero, es porque nos apasiona el fútbol como metáfora de la realidad, de la vida y de la muerte, del ganar y del perder. Es el tercer mundial de México y había como mucho prejuicio en temas de, bueno, se va a splitear entre México, Canadá y Estados Unidos, la afición no va a tener. Yo tuve muchas reflexiones fuera del fútbol, como un granito social, político, de las circunstancias que siempre hemos tenido de divisiones, de guerras, monedas, tratados entre países. Había una nebulosa que al mundo, y así como nos trata el elementos, la celebración es tan importante, el mundo necesitaba un espacio de celebración, una válvula de escape y de unidad, sí. De salir de una narrativa pesimista, de problemas, de justo no tener conectado el corazón, la cabeza, los sentimientos, las emociones. Y para mí el Mundial fue una válvula de escape en donde hace muchos años una cerveza dijo, el fútbol nos une. Para mí es uno de las campañas más increíbles que han habido, y es cierto. Y durante estos 30 días o 30 y tantos, no sé cuántos fueron, porque ya me perdí, fue muy largo, fue increíble también, el mundo celebró. Y no celebró su nación, celebró a Cabo Verde, sin ser de Cabo Verde. A Bociña. Celebró líderes que no conocían. Y ese espacio y ese momento, como si lo hubiera congelado en el tiempo, creo que creó conciencia en las personas para ser más empáticos, para estas deidades tirarlas, Sí, para claro. traer a la mesa nuevas. Hay gente que no sabía en dónde estaba Cabo Verde. Yo no sé qué va a pasar los próximos 4 años, pero Cabo Verde va a detonarse en una industria blanca. En turismo. Bociña es el jugador con mayores seguidores del fútbol, por arriba de deidades como Courtois o como Ter Stegen. Dices, no es posible, no es posible. Entonces, fue un mundial de muchas posibilidades, fue un mundial como de mucha exposición a lo que no sabías que sabías, y si la aderezamos al traer a nuevos países, le dio un flavorness increíble, en donde demostraron que las grandes potencias mundiales también sufren, Sí, o sea, también pelean, y achataron la jerarquía mundial. Es increíble eso. Nos une y nos acerca. Y también el sentido. Lo que pasa es que, a ver, nosotros lo veíamos. Por fin había un sentido un martes que no fuera solo trabajar. O sea, la gente estaba emocionada porque el martes había un partido. Y en buenos horarios. Y en buenos horarios. Entonces, era como, mi día no solo es trabajar, también hay algo fuera del trabajo. Y era el pretexto, que era el deporte, que era el fútbol, y que eran esas historias que la humanidad necesitaba volver a escuchar algo positivo. Fue una pausa a las guerras, sí, a los impuestos, a los conflictos políticos, a las noticias negativas. Fue la gran pausa enfocada y dirigida en creer en algo diferente, divertido y positivo. Y antes de avanzar, Adrián, José, porque es que ya trazaron varias avenidas, varias. Pero hay una que... A ver, tú nos diriges.
Eh, El director, el director Ponnos técnico. al A ver, El DT. director a técnico. ver, a ver. Venga, a ver. Aquí tienes a dos inquietos. si bien pusiste o planteas el tema de los equipos, Sí. para mí una de mis posturas o de mis hipótesis acerca del Mundial fue que fue el Mundial que nos vino a enseñar que viene la era del esfuerzo. Ok. O sea, más allá del líder individual o del trabajo en equipo, Sí. viene la era del esfuerzo. No está O mal. sea, vimos a 10 jugadores honrar y hacer el doble del esfuerzo físico Sí. por Messi. Aun cuando Messi no tenía esa capacidad física que tenían los otros 10, el equipo sabía que tenía que hacer un esfuerzo doble físicamente honrando a Messi. ¿Qué pasó con Portugal? Exactamente lo mismo. Vimos a 10 jugadores honrar. Pero eso fue un Y el esfuerzo esfuerzo. inútil. Porque en el fondo está alrededor de una figura que lo que se demostró es que una figura no puede sola. Es decir, por más importante que sea, por más relevante, visionaria, técnicamente, No le alcanza. no le alcanza. Si solo le damos el sentido de ganar. Porque voy a decir ahora. Bueno, es a que... ver, si solo le das el Sí, sentido ahora de jugar ganar- bonito. No, Ok. no, no. A ver, Cabo sácale. Verde. Cabo Verde ha hecho partidos Increíbles. increíbles, Ujú. dejando al mismo Argentina Para mí, empatado. para mí ese A gol fue España el igual. a Puskás del España, Mundial. A ceros, pero... y demostrando la importancia del esfuerzo, Pero a eso- de un esfuerzo extraordinario. Es que si estoy de acuerdo contigo del esfuerzo, ¿no? ¿Era pregunta o...? No, era Pero Es no me- debatito. es que no me gustó el ejemplo de Argentina y de Messi. y de Portugal. Ah, y No, de justo Portugal. por Porque no les alcanzó. porque, pero no tanto, no siendo resultadistas. Yo no quisiera Ajá, ese por es el punto. resultado. No es por el Entonces me resultado. gusta mucho Cabo Verde y coincido. Y yo sé que la glorificación en el fútbol es el gol. Y paradójicamente alguien podría decir, bueno, pues sí, ganó España, pero ahí está Haaland, ahí está Mbappé, la cantidad de goles que han metido, pero no les alcanza siendo el récordman de meter goles. Ese es mi punto. Sí, la Y que relevancia del hablando de colectivo. esfuerzo, para mí lo más significativo de España es que solo le metieron un gol. Y que defendió atacando. Y eso requiere un gran esfuerzo de presión alta, de recuperación tras pérdida. Ese esfuerzo que no sale en el Instagram, que no puede explotar ni Adidas ni Nike, porque no sale en ninguna estadística salvo, solo nos metieron un gol. ¿Cómo? O sea, todo lo que tuviste que hacer para que para- solo te metieran. solo te metieron un gol. Sí. Incrementa, si solo te meten un gol, pues muy jodido tienes que estar delante, y si tienes la pelota, en campo contrario, para no, de vez en cuando, meter un gol y ganar, ¿no? Entonces, para mí y tiene que ver con que las grandes figuras, y en particular, y voy a hablar porque pues ahora sí puedo hablar como aficionado, Claro. cuando Yamal entendió que no tenía que competir con Messi, que no tenía que competir con Mbappé, con Haaland, Colectivo. tenía que ganar el Mundial. Creo, no sé en qué momento llegó a esa Luis iluminación. de la Fuente le inyectó a eso esa iluminación. sí, totalmente. Y eso le hace más grande. Eso lo- Hace más grande. El hecho de decir, jamás le había visto defender y presionar como lo hizo en el Mundial. No, o el dribbling, José, cuando entendió su rol dentro del colectivo, que era jalar una marca, ¿Por qué jalas a dos? porque jalas a 2 o hasta 3 Sí. y sabes que hay un hombre fuera. Entonces, para mí, eso del esfuerzo que dijiste ahorita y que no sale en Instagram, hay una toma hermosa, digo, doblemente por Pau Cobarsi, que saben que soy culé, pero hay una toma en donde están en la final, están cantando los himnos de frente y Pau Cobarsi está atrás de la línea de todos haciendo ejercicios de calentamiento. Tú le ves la mirada y es una mirada de conexión, de olvidarte de todo por el equipo, por lo que tienes. Y eso para mí, en el pensamiento colectivo que se tuvo en este Mundial, digo, hablamos de España y del campeón, obviamente, pero lo tuvieron un montón de equipos y se perdieron los que vivían en narrativas pasadas.
Por eso concuerdo con lo que dices, James. Es Claro. un mundial distinto. Fue un mundial distinto. Lamine, al final de cuentas, tuvo que hacer un esfuerzo a renunciar a su propio talento Total. ¿Se apagó? para contribuir de Al manera colectivo. distinta. Check. Y la gran pregunta ¿es la era del esfuerzo o la era del talento? ¿Qué prefieres en tu empresa? ¿Qué prefieres en tu equipo? ¿Un equipo que se esfuerce o un equipo de talentosos? Cuando decimos que... Venga, José, No, venga. no, ya, si es una dicotomía, esfuerzo sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda. Porque eso te garantiza siempre el éxito. Igual no el éxito extraordinario, pero es garantía. Pum, 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 Bueno, te pum, garantiza pum, ganar la pum. Copa del Mundo. Ya que tú lo pasaste, Casuísticamente... pasaste a la empresa y a la vida, es tener disciplina y capacidad de superación y de esfuerzo y todos los días ahí, tun, 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 tun. Igual no eres el que ganas el premio, no eres el mejor, no eres el más talentoso, pero siempre ganas. Siempre ganas. Adrián, José, y las historias, porque hablabas ahora y le platicaba a José en una conversación interna, bueno, también a Adrián, la narración de un partido en Argentina. Sí, eso estuvo ¿no? increíble. Un foul narrado en Argentina por narradores argentinos de su selección y el mismo foul narrado por españoles. Misma jugada, misma situación. ¿Qué te cuentan las historias, José? Pues es que es muy sencillo y creo que alguna vez ya me lo han escuchado. Pues la emoción siempre tiene razón. Es decir, no hay forma de razonar cuando la pasión es lo que está Desbordada. conectándote a la hora de narrar o de observar o de juzgar si algo era penal o no era penal, falta o no, tarjeta o no. Creo, si somos animales sensibles, vivientes, en algún momento hay que darle chance a la razón. Pero hay que desahogar las emociones y hay que verlo, la verdad, en ese contexto y en ese momento, sin extrapolarlo ni hacer cosas, en fin, que como sabrán, pues, España y Argentina no se habían enfrentado, creo que hace 50 o 60 años que no nos enfrentábamos, pero pues ya, por lo que yo he visto, han cancelado a la Rosalía, han cancelado a Aitana, en fin, en su momento hay que tolerar cierta pasión, Hasta sí. pero ya llega un momento en el cual, porfa, El fanatismo. somos animales, pero también racionales. Y el fútbol es un pretexto de entretenimiento con valores muy profundos, como estamos aquí poniendo encima de la mesa, pero no, en fin, no es una nación contra otra, en fin, y es simplemente 90 minutos o 90 más 30, 120. Y no es más que eso. O sea, al final, para mí, fin de la discusión. Y tengo personas cercanas, Conectadas aún. argentinos, que no me hablan. Y yo estoy esperando a que pase su duelo. Y hablemos. Y hablemos, porque, en fin. Es lo más importante de lo menos importante. Así es, el fútbol. así es. Entonces, sí, si lo ves en la distancia sin tener la pasión, pues es un absurdo. Es un absurdo. Es un absurdo. Pero fíjate que ahorita que dijiste, James, Claro, pero que no te metas con México, porque aquí me van a funear durísimo. En México celebramos cada partido. Para muchos no habíamos ganado nada. Y la prensa internacional no entendía por qué México celebraba cada partido. ¿Por qué México iba al Ángel? ¿Por qué se desbordaba si simplemente había ganado un partido de la fase inicial? Bueno, pero ahorita entramos a México, que es un capítulo no solo aparte. O sea, una temporada. Da para Una una temporada completa. Casi podríamos hablar partido tras partido. Pero bueno, ibas a decir. Sí. Perdón, no, hombre, pues es pura pasión aquí. Cuando hablan del colectivo y hablan del líder, si lo llevamos a la empresa y que decimos que los grupos y las tribus llegan a las acciones para el bien común, pero impactado o fomentado por el líder, eso pasó con una Argentina. Pero ¿qué pasa dentro de las organizaciones? O sea, el equipo siguió a Messi. Ya hablamos que no le dio, hablamos de ello. Pero el equipo se conectó con una idea, con un una propósito, esperanza. no de Argentina, de Messi. Cuando hablamos luego de los propósitos organizacionales, cuando hablamos de la visión de la empresa, hablamos de
todo lo que construimos en el día a día cuando hablamos de cultura, la gente sigue al líder. Entonces, la importancia de que el líder esté centrado, la importancia de que el líder tenga un bien común, la importancia del líder de correr en donde debe de correr. O sea, esa analogía a mí me gusta mucho llevarla porque eso pasa hoy en los equipos. ¿Qué tan buen líder estás siendo tú en el colectivo? Si mezclamos Argentina y España. O sea, ¿se puede dar la fusión del colectivo con un gran liderazgo? Es decir, toda la selección española es un colectivo que se reparte liderazgo. Está bonito. A ver, voy a sincerarme. Porque no solo gané el Mundial, gané la quiniela. ¿Qué haces otro tema? Sí la ganó. ¿No? Sí la ganó. ¿No? No, pero eso sí la ganó. Con 2 participantes El la ganó. O sea... El interventor de gobernación dijo que yo gané la quiniela. Doña Valentina Castro. Pero como bien dijo Daisy, si ganas cuando pierdes, cuando ganas, ganas doble. Pusimos quién iba a ganar, cuál iba a ser la sensación, digamos, tanto colectiva como individual, ¿no? Y en ese momento, mi esperanza era Pedri. Y lo quiero reconocer, o sea, me equivoqué. Pensando que Pedri, que para mí es técnicamente, o sea, yo pensando en la posibilidad de ganar el Mundial es que Pedri Potter haga magia. Esa era mi esperanza. Por eso quiero reconocer que aunque gané, en el fondo lo que yo pensaba estaba equivocado. Porque acabó en la banca. Sí. O sea, mi mago, quien yo pensaba que iba a dar el pase, la genialidad, que iba a hacer la diferencia, no solo no la hizo, no, lo banquearon, sino que lo banquearon durísimo, ¿no? Y en su lugar, o no pudo, yo creo, desarrollar todas sus plenitudes porque está Rodri. Y es que Rodri sí es un líder. Es un líder imperial. Su juego fue majestuoso. Su capacidad de transmitir era sí, aséptico. Como si energéticamente hablando, déjense de la pelota, si esa persona recibiera una fuerza sobrenatural y acompañara como con hilos invisibles la fuerza del equipo. Y lo vi en Puebla, en el amistoso con Perú, y os dije, es la primera vez que veo a Rodri en vivo. Y me impactó. ¿Se acuerdan? Sí, por 2. Porque locura. Era un amistoso, pero yo decía, pero qué fuerza tiene este tío. Era un ballet eso. Era increíble. Entonces, al final, sí es cierto que cada quien tiene que ejercer un rol. Y ese rol lo ejerció Rodri, no desde el lucimiento, no desde la genialidad, sino manejando los hilos invisibles. La historia está cómo encuentras esos hilos invisibles en tu equipo. O sea, ¿qué tienes que hacer? Porque hablamos del bien común, pero la individualidad de cuando líder tocas a cada uno de tus colaboradores. ¿Qué magia tiene que pasar para encontrar esos hilos? Que aparentemente pueden ser obvios, pero que la inacción, o cuando hablamos a veces de este facilitador fantasma que no está, pareciera que no está. Pero te vas en las estadísticas y dices, qué impresión lo que hizo. Pero el marketing, la foto, el salir de frente no está. Entonces el cuestionamiento es, tú como líder, cuestiónate qué tanto estás brillando por show off. Exactamente. O qué tanto estás brillando por un bien colectivo en donde tus hilos ni siquiera los pueden ver. Todavía no podemos descifrar aquí qué pasó. Sí. Pero fíjate, y yo creo que también vivimos este mundial, dándole fuerza a lo que comentas, José y Adrián, fue el primer mundial donde creo que teníamos, bueno, o los entrenadores tenían una cantidad de información nunca antes tenía de un jugador. Sí. Porque había IA.
Hoy los directores técnicos tenían atrás departamentos de IA que les daba información precisa de cada jugador, en qué minuto bajan su ritmo, en qué minuto suben el ritmo, en qué zonas se pierden, en qué zonas colaboran más, con quién tienen mejor relación, alianza. Y fue el mundial de la data que pocos vieron. Sí. Fue el gran mundial donde los directores técnicos tuvieron acceso a esa información. Y esto habla de la importancia de las organizaciones. ¿Qué tanto conoces hoy a tus colaboradores? ¿Qué tanta información tienes obtenida a través de IA, de diagnósticos de comportamiento humano, de conductas observables de tus equipos de trabajo? ¿Qué tanto estamos midiendo en tiempo real? ¿Tu diagnóstico sigue siendo cada 6 meses, cada año, cada 2 años? ¿Sigues tomando decisiones en tu organización de algo que mediste hace un año? Sí, tienes que pulsar. ¿Tienes la capacidad hoy, tus diagnósticos, de ser medidos diarios, al momento? De entrar a una junta, abrir un dashboard y emocional, saber qué está sucediendo en tu compañía. Ese fue el gran diferenciador de este mundial. Y que no fue la carta de frontal. Hasta ahorita que lo estás diciendo, estoy conectando toda esa minería de datos, porque no fue el front. El front sigue siguiendo el juego. Y si mezclamos los dos elementos y agregándole otra pizca de un ingrediente nuevo, es cómo mides lo invisible, porque esas métricas motrices de distancia, de frecuencia, de cansancio, de energía, el contagiar la mentalidad, la emoción, las ganas, la fuerza, que eso no se puede medir de alguna manera. Y la pizca adicional es, regresando a mi hipótesis de Pedri Potter, cómo intuyes los cambios y cómo tomas decisiones difíciles. Eso. Como director de la fuente, decir, ¿cómo voy a sentar a Pedri Potter? Pedri, que es la esperanza o el más brillante aparentemente del medio campo, ¿no? Entonces, hay que también valorar esa capacidad de decir, igual tengo toda la data, intuyo que creo que eso sería lo mejor para el equipo, pero además tengo la fuerza de voluntad, porque si me sale mal, me van a crucificar. ¿Y eso qué me explicó? Claro. Porque, entonces, y se arriesgó y lo sostuvo. Qué difícil en el ámbito de la vida y en el ámbito de las empresas, cuando tienes tantas evidencias y aún así no tomas las decisiones difíciles por 1000 motivos. Y como, pues hay que atreverse. Y como me han escuchado decir, hay que morir de algo. Fíjate, José, que hablábamos, ya no me acuerdo, pero en una entrevista Luis de la Fuente habla acerca de la bondad y la persona. Uh-huh. Y le da mucho a eso, ¿no? A la bondad, los principios, la persona. Pero dice, el talento y lo buenos que son, ok, check. Como que al ser un seleccionado, tienes que, o sea, es el check. Eso ya lo doy. Entonces, un hack para tomar esa decisión difícil es qué tanto estás seleccionando a tu talento genuinamente para que al momento de tomar una decisión de negocio profunda puedas poner a la persona al centro con sus principios, con sus valores, con la bondad colectiva. Entonces, ¿qué tan importante es un proceso de onboarding? ¿Qué tan importante es un proceso de hacer tribu? Sí. Para que cuando tengas que tomar esa decisión con toda la minería, ¿se acuerdan? Sí. La estadística me encantó este mundial que decía momento del partido Sí. y que tenía spliteado y te daba una data increíble. Decías, pues claro, ve por dónde viene y la intensidad en dónde desaparece. Pues todo eso presupone que tienes tu talento en tu banca para que cuando salgas, quitas a Pedri Potter, pero sí pones a Fabián, que es un champion, ¿no? O sea, presupones que esas decisiones son fáciles cuando tienes a la persona indicada en un colectivo, no en un titular. Claro, y que el rol del líder, el rol de los directores técnicos en este mundial pareciera haber un cambio ahí muy interesante. Sí. Porque
Voy a poner el ejemplo de Javier Aguirre. Vas, para Javier- meternos a México. Para meternos en el tema Uf, de México. se va a poner bueno. Javier Aguirre fue señalado por sacar a Quiñones y poner Y a Mora. y a Mora y poner 3 centros delanteros para que enviaran centros. Entonces, de repente, la intención o los comentaristas, las narrativas que habían, era que si mantenías a Quiñones o a Mora, Incrementa la probabilidad de que algo, un pase, una Un rebotón y filtración- vámonos. pero lo interesante es cuando... Y coincido. Pero bueno. Fíjate, está bueno, está bueno. Esa es la narrativa. Entonces, de repente, todos empezamos a decir, claro, ¿por qué lo sacaste? Y los narradores. Pero la realidad es que la forma en la que más daño le hicimos a Inglaterra fue a través de centros. Los 2 goles de México preceden de una jugada de centro. O sea, uno fue penal, otro fue un remate. La forma en la cual le hicimos daño a Inglaterra, con data, fueron 2 centros. Y eso, en una entrevista de Javier Aguirre, Sí. dice, si yo tengo el dato, Incrementas la probabilidad. incrementas la probabilidad. Hay momentos para decidir. No, hombre, Son segundos. segundos, porque alguien se acerca y te dice, alguien que Bueno. está leyendo la data, la probabilidad en ese momento se llama centros. Punto. El grito, el ruido. Ok, a ver, sí y no. Sí, no, ahí Y vamos. a ver, ahora no, me van a caer. Entramos a México, Sí, venga. no. La ¡Quiere funada. volar! ¡Quiere volar! ¡Quiere volar! ¡Quiere volar! No, Porque, ¡Salud! ¡Salud! por favor, conténganse. Mucha mezcla, Este es mucha un mezcla de podcast emoción. serio. este es un podcast serio. A ver. Das. Voy. Cuando estabas hablando de la data, y me vino a la mente la primera vez que Luis Enrique, creo que ya siendo entrenador del Paris Saint-Germain, dijo expected goals, Ujú. ¿no? Y lo sacó en la rueda de prensa como diciendo, pues sí, perdimos o empatamos, no me acuerdo, pero expected goals era 4. Y obviamente le cayeron... Yo recuerdo que tú me dijiste, ¿qué es esa jalada al inicio? No, que ojalá, o sea, le cayeron durísimo, Sí. durísimo. Y miren que no es santo de mi devoción, por motivos obvios, Exactamente. pero yo estaba de acuerdo con él. Porque si tienes 4.0 de expected goals, un partido lo pierdes, pero de 100 ganas 99. Entonces sí es cierto que hay que hacer ciencia. Y claro que tienes que tener expected goals. Es mejor meterlos, Sí, que no es probabilidades. quedarlos. Pero incrementas la probabilidad. ¿Sale? Entonces estoy de acuerdo con esa parte de usar la ciencia, ¿no? Y si eso es lo que fundamentó, porque es muy difícil Pulsar tomar la esa ciencia. decisión. Y también seamos sinceros, aunque yo estoy en desacuerdo de esos cambios, al final hubo un cabezazo en el último minuto Sí, que, sí. que salió. Que pudo haber sido que gol. Pudo haber sido. 3-3, nos vamos. Pues también y- de repente nos quebramos aquí la cabeza y un tema azaroso. Es un tema, en fin. La salvada de Cubarsi en España pudo haber Pero- acabado 1-1. Que Pero hay somos un muy tema- egoístas señalando. Pero hay un tema, y lo voy a sacar y espero que no se molesten, pero para mí, Quiñones y Mora justo fueron lo diferente, lo diverso, lo nuevo, lo atrevido. El más chiquito y Lo que el te- no lo que- mexicano. Y el naturalizado, por favor, Faitelson, favor. no vuelvas a decir naturalizado. Porque en fin, ahorita entro en ese tema, pero cada vez que dices naturalizado, estás discriminando. Y te lo dice alguien naturalizado. ¿Sale? En fin, por eso puedo... Exactamente, en fundar. fin, fundar mi sentimiento de discriminación. Pero regresando hay que morir de algo. Y yo sé que dices, muramos de 3 delanteros cabeceadores. Ok, es algo, y lo reconozco, pero ese algo para mí fue regresar al antiguo fútbol. En vez de apostarle, y no me refiero a lo obvio de Gilberto Mora como esperanza, sino buscar otras alternativas no del siglo XX, de tirar balones y rematar de cabeza. De hecho, no sé si han visto... La desesperación te lleva. Yo sé. La desesperación te yo lleva a sé, hacer y no- cosas. Y Javier Aguirre, si nos escuchas, no es crítica, tienes todo el derecho del mundo y no nos cabe que desde el amor, la ciencia y tu experiencia tomaste esa decisión y casi te sale bien. Pero necesitamos construir leyendas y crear esperanza. Y no es un remate de cabeza a la olla. Así jugaban antiguamente
los equipos, digamos, mediocres. Y tenemos que buscar el máximo potencial. Y me reservo lo de Quiñones porque dijiste algo muy bonito, pero venga, porque veo que quieren reaccionar. ¿Qué fue? No, justo fue un mundial. Regresar un poco a tu primer punto, un gran aprendizaje es el tema de la diversidad. Hubo declaraciones muy desafortunadas, entre bromas y entre serias, unas en España diciendo que la selección francesa era de no franceses. Y lo paradójico es que la de Marruecos era, no recuerdo en qué proporción, pero mayoritariamente es nacidos en Europa, ¿no? Entonces, eso está hermoso. Sí, Claro. sí. Está hermoso. O sea, si bien todavía el fútbol representa esta idea de un país contra otro, es como una guerra moderna, ¿no? Obviamente pacífica y de entretenimiento, pero al final del día lo más hermoso es que franceses, españoles, marroquíes, colombianos, mexicanos, Increíble. todos ya estamos mezclados porque obviamente eso a mí me pega mucho porque es la primera vez en mi vida que yo sufro cuando está perdiendo México. Nunca lo había vivido. Y lo viví, ese partido contra Inglaterra, por circunstancias personales, en la soledad. Entonces no era de pose, no era... Claro, ¿Lo sentías? Lo sentí en el alma, claro. en el alma, ¿no? Y ¿sabes qué, José, Adrián? Bueno, 2 puntos. El primero es, si quieres entender la diversidad, entiende este mundial. Sí. Es muy Check. Me encanta, me encanta. Gran Si quote. Me entiendes encanta. este mundial, Me encanta. entiendes la diversidad. Pero voy a regresar un poco antes Venga, y al tema de Javier Aguirre. ok. Porque Javier Aguirre tuvo segundos, par de minutos para decidir Sí, claro. si pongo 3 delanteros y mandar centros, Sí, ¿no? Yo estoy a favor de sus cambios, ok, estoy a favor del Sí. mensaje que le manda a una nación, sí. porque él no quiso ser Mejía Barón. Él no quiso ser minuto 10, Sí. tiempo extra, volteas a ver a Hugo Sánchez y no sabes si haces o no el cambio. Ujú. Y no le permitiste a este país tener miedo a tomar decisiones. Ujú. Check. Le enseñaste a este país ¿A tomar? a decidir, a pasar a la acción, a ser un país que se puede demostrar que perdiendo con un sentido Sí, se va a ganar. sí. Y eso para Check. mí, ese mensaje de lo que vivimos en 1994, tiempo extra, y esa imagen que un país vio y que gritábamos, Hugo, Hugo, y que no tomes la decisión a un director técnico que hoy decidió, esa historia la prefiero porque no lo merecemos. Suscribo. Bien ahí, Eso. buena. Y Venga. sabes a mí que también me lleva, esto que dice James, pasar, hace, el sí se puede, yo lo he escuchado en México, lo he escuchado también en Sí. España, he escuchado sí se puede en diferentes lados. Y el sí se puede a mí siempre me había provocado como arrancar perdiendo, como arrancar con un pensamiento de que, bueno, vamos a echarle todas las Como que, ganas como, del como que no te la mundo. crees del todo, ¿no? Como que, bueno, vamos a darle. Y La furia. pasar como país a una narrativa de ICC es una afirmación hermosa de este Hermoso. mundial que Épica. para mí es darle la vuelta a las historias que nos contamos como mexicanos, Sí, que es un pensamiento positivo sí. y que un día platicando, no sé, con Jaime, veníamos en esas pláticas de carretera y le digo, y lo tenemos, Jaime, al 2030 tenemos que hacer una afirmación potente que es sí o sí, Me encanta. que es pensamiento positivo, que es tener una visualización de alto desempeño, que es verte campeón del mundo, Sí. y son procesos de transición del sí, Sí. se puede al ¿Y si sí? y sí al Al- sí o sí, Venga. que desde hoy vamos a construir para llegar a ese 2030 sí o sí. Es un granito este que pones encima de la mesa. Yo, no públicamente, pero pues ahorita yo creo que podemos animarnos porque sí ha habido un cambio, pero sí en foros más privados
decía que yo no entendía la afición mexicana y lo tengo grabado. El no era penal, el penal de Robben, lo tengo, aquí, yo ya estaba aquí en México y por azares del destino salí a la calle y pasé por el Ángel y había gente festejando, gritando "sí se puede". Y yo decía, ¿pero cómo? Ya no es el punto si perdiste justamente o no, o injustamente, si era penal o no era penal. El punto es, perdiste, no puedes ir a festejar. O sea, es una maravilla. disonancia emocional, cognitiva. Y no lo entendía. Y para mí este mundial, ven que pues estaba en Ciudad de México, cerca del Ángel, cuando vi a la gente, cuando fue el primer gol de Inglaterra, es como si un ángel, se nos fue el angelito. Lo sentí profundo. Y bueno, lo intentábamos y bueno, ya hemos medio analizado, ¿no? Pero ver a la gente, no cabizbaja, porque fue muy bonito, pero no festejando. Y renunciando al festejo, Increíble. yo dije, esto es mi México. Ahora sí nos entendemos. Ahora sí. Porque no hay nada que festejar. ¿No? Hemos perdido, Punto. hemos luchado. Hazte responsable de eso. Hazte responsable y vete a casa. Sí. Siendo domingo. La mesa puesta para echar el relajo épico. No, el lunes ya todo el mundo tenía ¿Estamos de acuerdo? justificantes. No. Es otro México, señores. Sí, Es otro México. se siente. Que sí pasó de esa narrativa victimista, de echarle la culpa al árbitro, a Robben, a decir, ¿y si sí? ¿Y si no se pudo? Venga, a casa, al duelo. Y a partir de ahí, a esperar al A volver a 2030. construir. Pero ya puedes mirar el 2030 desde otro nivel, donde tú eres capaz. No vuelvas a decir si se puede. Es correcto. Por favor. Cuando no se pudo. Cuando no se pudo. Hazte responsable de tus actos y que perdiste. Claro, Punto. por eso es tan importante las narrativas, Sí, los muy. rituales. Claro. porque La cultura. Pues las palabras crean realidades. las palabras crean realidades, porque al final, José, Adrián, nos habíamos contado la maldición de los penales. Sí. Nos habíamos contado Sí. que nosotros no nacimos para los penales. Y hoy, el mejor tirador de penales ¿Es mexicano? del mundo Sí. se llama Raúl Jiménez. Es un Y- crack. Es un crack. Faitelson, te escuché por primera vez en mi vida, ahí yo descubrí lo que era la maldición de los penales, pero también te escuché que es el mejor Liberar. tirador de penales del mundo. Yo no sé, lo que sí sé es que malditos no estábamos, no sé si esa estadística es real o no, pero no importa, porque es hermoso que todos los mexicanos escuchemos que tenemos al mejor tirador de penales del mundo. José Adrián, aunque yo sé que quisiéramos hablar, Sí. Hombre. no nos va a alcanzar, no nos va a alcanzar el tiempo. Ya saben que aquí Dave sí es Nos trae fritos, sí. con la data, En la data, sí. 45 minutos y ya, ¿no? Así dice la data. Entonces, ¿con qué nos vamos? Nos faltó mucho por hablar de... Mucho. del Pues yo me mundial, voy, ¿Pero con qué te vas, José? yo me voy con algo que tú dijiste y que afortunadamente nos dará para otro episodio. En una de nuestras reuniones dijeron, oigan, muy importante, una tendencia, el rol de las mujeres Mm. en el fútbol y en la afición. Claro, no. Un cambio también que no hemos platicado en este No episodio, dio pero tiempo. No, lo dio dejo tiempo. así Muy como... buena también. Rescátala, Rescátala. rescátala. Porque en un año tenemos el Mundial de Fútbol Femenil. Venga, Gracias, Sí, José, pero sí. contexto es, en una conversación interna hablábamos que fue el mundial de las mujeres. Fue De el las mundial FIFAs. De las mujeres FIFAs. O sea, Sí. un resurgimiento de entender el deporte, de entender hasta cierto punto las conductas que tenemos los hombres hacia el fútbol, de esta pasión a veces hasta desbordada. Y fue muy, muy bonito ver familias, parejas, vivir este mundial juntos. Y dejémoslo como cebo. Y quiero, digo, no sé cuántos nos escuchen ahora, pero agradecer a Fer Piña, a Solo Sé. Síganles, por favor, especialmente ahora que se acerca el Mundial Femenil. Es más, te invito, Fer, a venir aquí y que hablemos del fútbol de manera más incluyente. Y no
por encima de haber ganado el Mundial, me di cuenta de la tribu, de la comunidad y los valores que proyectaba el equipo, pero que se encarnaban en una afición que sí, mayoritariamente le iba a España. Cuando yo a mis hijas le dije, prepárense, porque es muy probable aquí en la Condesa que la mayoría de la fanaticada sean argentinos, entonces, porfa, no entren en provocaciones, aunque justo llevé a ese lugar, porque es un lugar incluyente y donde se celebra y se vive con pasión el amor por el fútbol. Venga, ya trabajaremos sobre eso. Venga. Eso. Adrián. Es que el fútbol Sí, venga. nos conecta, pero hemos afirmado en este podcast que que las nuevas generaciones son mejores que cualquier generación pasada. Y espero que sí le llegue a esta persona y hay que provocarlo, porque Gil Mora demostró con acciones, como estos hilos que tratamos de trazar de Rodri, por hacer algo con pasión, con propósito, con la conexión de jugar a lo que él quiera. Y un poco la reflexión que me llevo es estos young talents dentro de las organizaciones, que tienen las dos caras de la moneda, ¿no? Una puede ser víctima de no me escuchan, no me entienden mis propuestas, mejor me callo, así funciona el sistema, y no hacerlo con acciones. Si tú eres hoy un young talent dentro de las organizaciones, demuéstralo con tus acciones. Demuéstralo, hazte responsable de lo que te toca, toma decisiones, toma retos, y siempre me voy a acordar de ese balón que perdió Mora al centro de la cancha, que cayó en gol de Inglaterra. Ese es su lado sombra. Y ese es su lado sombra. Si tú, Gil, sales de esa narrativa de que perdí un balón y lo dejas en el pasado y te concentras en lo que quieres, porque si te hubieras salido a esa jugada, No, hizo lo correcto. te hubieras escapado de la media cancha y te hubieras ido a meter un gol épico. Las nuevas generaciones son el futuro de cualquier empresa, de cualquier sistema. Subrayo todo al 100, pero para mí fue un error, queriendo salvar a la patria. Los niños salvadores de la patria ya son de otra época. O sea, no hay nadie. Y lo vimos con Messi. Gil, ve a Messi, por Dios. Es imposible, porque su afán era, yo agarro la pelota y voy y salvo a la patria. Y no pudiste. Piensa todo lo que dijo Adrián y adicionalmente apóyate en el equipo. No es tu rol salvar a la patria, para mi gusto. No, bueno, yo no he dicho que su rol sea... Tú facilitas. Yo no he dicho que... Tú llévatela. Yo no he dicho que sea su rol o no su rol. Yo lo único que sé es que lo intentaste. Eso sí. Lo intentando. Total. Exacto, equivocarse. Y te vas a seguir equivocando. Maravilloso. No pasa nada. Total, no pasa nada. Eso, totalmente de acuerdo. Porque la vida es así. Sí. Estamos destinados a perder. Estamos más destinados a perder que a ganar. Y la única forma de ganar es intentándolo. Así que lo hiciste correctamente. Sí. Para concluir, José Adrián, nada más, vamos a invitar a Pedro López, director técnico de la selección femenil. ¿Sí? Vamos a invitarlo para que venga al podcast. Check. Y a Faitelson. También vamos a platicar con Faitelson. Vamos a abrir la piña aquí. Echamos la piña. Yo sé que tenemos pendiente un tema ahí que queremos guardar con Faitelson, pero... Sí, pero... Es que ya, pero bueno, sí. Venga, vamos. Hablemos con Faitelson. Hablemos con Pedro, que es director técnico de la selección femenil. Y a darle fuerza al siguiente año. Fuerza al siguiente mundial, porque las narrativas de este mundial que viene son muy relevantes, no solo en lo deportivo, sino en las organizaciones, en lo social. A lo social, a este machismo mexicano que cada vez lo estamos tratando de empujar para erradicarlo, micromachismos, etc. Gracias por acompañarnos hasta acá. Y José, ¿tú qué crees? ¿Qué hacemos, José? Yo quiero volar. ¡Quiero volar! Y ya.
¡José! Ah, bueno, espérate. Es que como estaba ya volando, se me olvidó. Primero, Daisy nos tiene que cerrar el Exacto. episodio. Cuéntanos, Daisy. El Mundial nos recordó que las diferencias nos hacen únicos, pero el propósito compartido es lo que nos hace imparables. Maravilla. Hermoso. No te suscribas, no le des like, no lo compartas, pero sí cuéntanos cómo sí o sí podemos ganar el Mundial en el 2030. Sí o sí. No, y etiqueta a Faitelson, por favor. Etiqueten a Un todos. abrazo. Venga. ¡Gol!